Muchas gracias a todos los que se unen a esta transmisión que ya está siendo semanal, regular, y pensamos hacerlo hasta que nos dure la pila o nos dé el coronavirus. Eh, Así que muchas gracias. En esta oportunidad aprovechamos que José y yo tuvimos que dar una charla acerca de efectos psicosociales del COVID. Entonces, la idea es presentar esa charla brevemente son 20 minutos, y discutir en relación a eso. Así que, sin más preámbulo, eh, espérame. ¿Se ve ahí? Danilo, ¿Mm? aclarar que es una charla para médicos en general. Cierto. Es una charla que dimos ayer en la tarde, que estaba dirigida a médicos no psiquiatras, acerca del impacto psicosocial de la pandemia, ¿ya? Y la charla la armé tomándome principalmente de lo que hemos conversado en las sesiones anteriores y de una editorial del New England, ¿ya? De hecho, la presentación es esencialmente un compacto de eso, ¿ya? El tema de la pandemia, digamos, es que es como evento, digamos, bien peculiar porque nos afecta a todos, ¿no? Y cuando uno dice todos, son todos, es global, es mundial, y se espera que buena parte de la población, la mayoría de la población, es decir, más de 3 billones de personas se contagien o adquieran el coronavirus de alguna forma, y que de ese grupo exista una tasa de sintomáticos, de personas graves, y por supuesto lo que estamos viendo que es un grupo importante de gente grave que fallece, ¿ya? Ahora, esta pandemia afecta, tiene un impacto en la salud pública y una serie de impactos, eh, como la escasez de recursos, la ausencia de tratamiento específico, la incertidumbre respecto a cuánto tiempo, cuánto va a durar esto, las medidas de salud pública que hasta ahora eran desconocidas, digamos, medidas de cuarentena que se toman, pero ya no para una población particular, sino que para todo el orbe, medidas que infringen libertad individual y cómo aparecen estos sistemas de control de las personas. Acá en Chile hay una discusión si el carnet de alta, no carnet de alta, etcétera, los mensajes que son contradictorios de la autoridad, pero la autoridad también va aprendiendo sobre la marcha y un día dice una cosa y otro día tiene que desdecirse muchas veces, y la amenaza de la inminente recesión económica que nos afecta a todos. Entonces, la particularidad de esto es que afecta a todo el mundo, es de lo más democrático que hay, y de alguna forma desnuda a todo el mundo, porque hacen evidente, digamos, en los distintos países, en las distintas realidades, cuáles son las falencias de insumos, la pobreza o los nichos de pobreza, o cuáles son nuestras concepciones respecto a el cuidado de las personas, los adultos mayores, etcétera, etcétera, ¿ya? De hecho, en Estados Unidos hay una correlación, digamos, entre qué tanto tú te cuidas con respecto al coronavirus y tu posición política, por ejemplo, ¿ah? Que es lo que uno está viendo en las noticias. Y este impacto es un impacto individual, ¿ya? En la salud, la seguridad, en el bienestar, y un impacto comunitario. A nivel individual, el impacto en la salud pública se relaciona a las reacciones emocionales, que para la mayor parte son adaptativas y debiesen ser transitorias, entre comillas, mientras dura el impacto de todo lo que ocurre. O condiciones psiquiátricas, ya sea la emergencia de condición psiquiátrica nueva o el empeoramiento de las condiciones psiquiátricas preexistentes. Y aquí hay un punto que es lo que hemos estado expuestos en las últimas semanas, que en la prensa o en otros medios, algunas sociedades se plantean, o en las editoriales de las revistas, acerca de la epidemia de salud mental que vamos a tener. Apareció una editorial recién, ya no me acuerdo si era en JAMA o en Lancet, acerca de la epidemia de suicidios que eventualmente podrían ocurrir, etcétera, ¿ya? Ahora, no solamente está a nivel de síntomas o de reacciones emocionales adaptativas o condiciones psiquiátricas, sino que las conductas, cómo cambian las conductas en relación a esto, las conductas relacionadas al uso de sustancias, por ejemplo, cómo cambian nuestros hábitos alimentarios, entre otros. Y en tercer lugar, la falta de adherencia a las medidas impuestas por la autoridad, ¿verdad? Que en este caso son súper relevantes.
como una conducta que amerita atención per se, ¿ah? Que en algunos casos tienen que ver con temas educativos, de entender o no entender lo que está ocurriendo, en otros casos tienen que ver con temas más ideológicos respecto a las posiciones que uno tenga respecto a creer o no creer en ciertas cosas, en otros casos tienen que ver con simple rebeldía, de que las normas aplican para todos menos para mí, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, en esto de la falta de adherencia a las medidas impuestas por la autoridad, hay fenómenos que son particulares y que son muy relevantes a la hora de cómo evoluciona esto en los distintos países. Pero también esto afecta comunitariamente, principalmente a través de la escasez de recursos disponibles. O sea, y eso también ha sido súper palpable. Uno, el cómo uno va a comprar las cosas. Dos, se cierran las universidades, se cierran los colegios y tenemos, en ese sentido, los niños en las casas o los adolescentes en las casas que no pueden ir a sus respectivos colegios, teniendo clases online y las personas haciendo teletrabajo y lo que significa, digamos, tener que estar ocupando el mismo espacio y la emergencia de otros fenómenos que pueden ocurrir ahí. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ¿ya? Ahora bien, la gran mayoría de las personas se estima que serán resilientes y no desarrollarán psicopatología específica o mayor, ¿no? O sea, en ese sentido, un impacto tan masivo, tan democrático como hemos dicho, sin duda que uno espera que ocurran estos cambios, pero se estima que la gran mayoría de estos cambios serán adaptativos, ¿ya? Y el desarrollo de psicopatología debiera estar restringido a un grupo minoritario, ¿ya? Es decir, vamos a tener a un montón de gente, un montón de personas que probablemente van a requerir algún tipo de apoyo de alguna forma, pero que no constituye en ese sentido una patología psiquiátrica propiamente tal, ¿ya? Eh, Obviamente esta pandemia es única en su clase en el último siglo, ¿ya? Las últimas décadas, por lo tanto siempre hay incertidumbre, digamos, respecto a qué es lo que puede ocurrir, más aún la incertidumbre respecto a qué es lo que puede ocurrir respecto a lo que viene después, al tema económico, por ejemplo, a la amenaza de la recesión, ¿ya? Pero, por ejemplo, de los eventos traumáticos más estudiados en el reciente tiempo, como el atentado a las Torres Gemelas, donde se esperaba que después de eso hubiera una oleada de patología psiquiátrica, particularmente estrés postraumático, lo que se vio es que principalmente lo que había fue una oleada de consumo de alcohol y de marihuana, ¿ya? Varias reacciones adaptativas, empeoramiento de trastorno alimentario y personas que aparecía trastorno alimentario, y muy en un lugar, digamos, más rezagado, la aparición de estrés postraumático. Es decir, la aparición de reacciones específicas psiquiátricas no es lo más relevante, probablemente lo más relevante sean las reacciones adaptativas y las reacciones, los cambios conductuales, ¿ya? Más aún, la tasa de suicidio disminuyó después de la Torre Gemela, ¿ya? De nuevo, este evento no es comparable a ese evento y en ese sentido no sabemos qué es lo que va a ocurrir y no sabemos cómo se va a comportar en relación a la suma de eventos, y me refiero con eso al tema económico, ¿ya? Y qué puede ocurrir con la suicidalidad en ese sentido. Pero a priori uno no debiera, debiéramos esperar primero antes de decir qué es lo que va a ocurrir con la tasa de suicidio, ¿no? ¿Ya? Ahora, respecto a las personas que desarrollan síntomas, ¿ya? Y respecto a la necesidad de apoyo, obviamente son tremendamente importantes aquellas personas que son de grupos de riesgo, y en particular acá se mencionan 4. Primero, los que contraen la enfermedad, ¿ya? En segundo lugar, aquellos que tienen riesgo de contraer la enfermedad. Ya estamos hablando de las personas mayores y anunciamos que la próxima semana vamos a hablar de personas mayores. También personas con inmunidad comprometida, también personas que viven en condición de hacinamiento, ¿ya? Eh, Hogares, cárceles, etc. En tercer lugar, personas con condiciones preexistentes, condiciones psiquiátricas, médicas, personas con problemas de consumo de sustancias. Ya hablamos en programas anteriores que, por lo menos en este momento, no hemos estado viendo un evidente empeoramiento de las condiciones psiquiátricas, y la interacción de esta condición con la condición psiquiátrica en particular es bien especial y hay que analizarla en su propio mérito. Y en cuarto lugar, y en un lugar muy importante, obviamente el personal de salud y los cuidadores son un grupo de riesgo a tener presente, ¿ya? Hay una revisión
voy a dejar un link donde se puedan descargar el material de referencia de esta presentación, pero hay una reciente revisión en Lancet muy oportuna por lo demás respecto a las consecuencias del confinamiento, a la cuarentena, ¿ya? Y las consecuencias de la cuarentena, como aparece ahí en temas de las reacciones emocionales en relación a la cuarentena, está el distrés, los síntomas depresivos, irritabilidad, insomnio, miedo, confusión, frustración, aburrimiento. Pero hay uno que me interesa mencionar porque es uno que probablemente uno no lo tenía presente, al menos yo no lo tenía presente pero que ha sido tremendamente importante en lo que hemos visto en las noticias en estos días, acá en Chile y en otros países, que es el estigma, ¿ah? De cómo las personas que contraen el COVID y los que son contactos de COVID efectivamente pueden ser víctimas de un estigma, y acá en Chile se ha dado una discusión si hay que tener un carnet de alta o no para ver cuánto tiempo uno es contagioso o no, y efectivamente se convierte como en un paria, ¿ya? Estas reacciones al estigma pueden ser individuales, pero también pueden ser más poblacionales, digamos, que es lo que ha pasado con los ciudadanos chinos en distintos lugares donde efectivamente se les está dando un trato muchas veces que no condice con los tiempos que vivimos, ¿ya? En esa revisión se habla de los factores que empeoran, ahí en segundo lugar, y obviamente las cosas se hacen peor si el confinamiento dura más, si hay problemas con el suministro de provisiones, y en ese sentido eso tiene una implicancia relevante tanto en la organización, para que las personas que están en confinamiento revisen sus provisiones, tengan sus provisiones tanto alimentarias como de atención y de insumos de salud, ¿ya? Sino que también sobre la comunicación respecto a eso, asegurarle a las personas que están en confinamiento de que no van a tener problemas de suministro, ¿ya? Y otro factor que empeora es la incertidumbre económica de no poder estar trabajando. Y otro ítem que menciona el artículo es que el efecto a nivel comunitario y cómo puede haber diferencias en las reacciones de las personas respecto a, por ejemplo, lo que está ocurriendo acá en Chile, a las cuarentenas selectivas. ¿Ah? De que uno dice, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué no el otro? El mensaje que hay detrás de todo eso, ¿ah? En el sentido de que cuáles son las razones, digamos, reales o imaginarias respecto a por qué hay arbitrariedad respecto a las duraciones de las cuarentenas y los lugares. Y en ese sentido el mensaje contradictorio e inapropiado obviamente empeora las consecuencias de eso, y cuando el mensaje apela al altruismo, apela al bien común, anda mejor que cuando el mensaje suena a una imposición, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, de nuevo en el mismo artículo se menciona que efectos que mitigan la cuarentena hace relación con la comunicación rápida y efectiva. Las personas necesitan entender la situación, asegurar los suministros, y en ese sentido la coordinación, la organización, y a su vez de nuevo la comunicación, es decir, asegurar a las personas que no van a tener problemas de atenderse, por ejemplo, con su médico, o de tener los insumos, de nuevo, tanto los básicos como los médicos disponibles, el tiempo de confinamiento lo más breve que sea posible, y de nuevo el altruismo versus la imposición, apelar al bien común, apelar a que el quédate en casa sea voluntario, ¿ya? Que de hecho se ha hecho harto énfasis en eso, ¿ya? Y ayer cuando conversábamos con los colegas, la ventana. Ayer cuando conversábamos con los colegas, decíamos que ellos eran la primera línea, ¿ya? Los colegas médicos que trabajaban en atención primaria, en atención familiar, en atención de urgencia, y que atienden a sus pacientes regularmente. Ellos son la primera línea y que tienen que tener presente que la mayor parte de las personas van a tener reacciones que son adaptativas, y que efectivamente el ser humano y la vida, digamos, consiste en ir adaptándose a situaciones que nos desafían y que nos presentan cambios, y que en ese sentido a priori no debiéramos pensar de que los pacientes van a requerir atención psicológica o psiquiátrica especializada. La mayor parte de las personas va a requerir consejería y apoyo, ¿ya? Y en ese sentido, en ese rol del médico y del personal de salud, que no es especialista en atención en salud mental, tiene que fijarse en algunos aspectos, tiene que fijarse en los estresores relacionados al COVID. Como hablábamos en otra oportunidad, es muy difícil enfrentar una entrevista con un paciente que uno conoce o un paciente nuevo y no preguntar respecto a cómo están las cosas.
si se ha expuesto de alguna manera, si él está bien de salud, si su familia está bien de salud, si ha tenido alguna pérdida de un ser querido relacionado con esto, si ha tenido algún impacto o cómo está tolerando esta situación de distanciamiento físico, ¿ya? También en otros aspectos las adversidades secundarias, por ejemplo las dificultades económicas, como decíamos al principio, este impacto tan masivo afecta a todas las personas de distintas maneras y cómo no preguntarle a una persona de que si está teniendo, digamos, problemas para obtener sus insumos cotidianos y cómo está viviendo eso en esta situación. Sobre los efectos psicosociales, obviamente preguntar por depresión, ansiedad, los trastornos del sueño, la preocupación somática, el incremento del consumo de sustancias, la violencia doméstica y la ideación suicida. Estos últimos tres aspectos probablemente sean muy relevantes y en eso hacíamos énfasis ayer con los colegas. Los colegas nos preguntaban dos cosas. Una, si era útil hacer un screening, ¿ya? Y la discusión que tuvimos ahí, nuestra opinión fue que hacer un screening, los screenings habitualmente tienen la característica de ser muy sensibles, ¿ya? Por lo tanto detectan casos, pero no muy específicos en el sentido de que esos casos requieren atención especializada. Por lo tanto, si uno aplica un screening masivamente, probablemente vamos a tener a toda la población marcando mucho puntaje en una escala de screening. Sin embargo, la persistencia de esos síntomas y cómo eso influye en el rendimiento probablemente sea un elemento más diferenciador. Pero otro aspecto importante es estos últimos tres: abuso de sustancias, violencia doméstica e ideación suicida. Digamos. Cada una de ellas tiene una conversación aparte, digamos, que no nos vamos a extender en eso, pero como aspectos más específicos que se dan en estas situaciones son cosas que hay que tener presentes. Y finalmente los indicadores de vulnerabilidad, más allá de los que hemos estado conversando, ¿ya? Raya para la suma, tenemos un estresor que impacta globalmente de distintas maneras, en distintos tiempos, y ante la cual la población va a reaccionar masivamente. Y uno espera que la gente tenga síntomas emocionales, ¿ya? Y, de nuevo, hay una discusión que se está planteando ahí en las distintas editoriales, y quería traer una opinión de esta persona que ustedes ven ahí, Lloyd Sederer, que fue el comisionado de salud mental en la ciudad de Nueva York después del atentado a las Torres Gemelas. Esta es una editorial que apareció en Medscape. Y en opinión de esta persona dice, lo que necesitan las personas no es terapia, sino que es consejería, ¿ya? Apelando a lo que estamos hablando, apelando a que la mayor parte de las personas efectivamente van a necesitar apoyo, y ese apoyo no es un apoyo necesariamente especializado, sino que puede ser un apoyo otorgado por el personal de salud, no especialista en salud mental, los que están, como decíamos ahora, el término en boga, los que están ahí en primera línea. ¿Y cuál es la diferencia que hace esta persona que estuvo a cargo, fue el comisionado de salud mental después del atentado a las Torres Gemelas? La diferencia entre la consejería y el apoyo psicoterapéutico más específico. Aquí él pone cinco elementos que lo definen. Uno, que está basado en las fortalezas, en ese sentido, en la resiliencia de las personas. Segundo, y que es súper importante, que emplea el anonimato, ¿ah? Es decir, no son pacientes, no necesitamos, no se necesita tener ficha clínica para hacer una consejería, y en ese sentido se puede hacer a un nivel más masivo y no necesariamente considerando que ahí hay una atención propiamente tal. ¿Sí? En ese sentido, el tener canales abiertos para que las personas puedan consultar sin que eso se transforme en una atención y que pueda ser en forma anónima es una buena cosa. Orientado hacia afuera, es decir, no dispositivos de salud dirigidos a eso, sino que son los aparatos encargados del apoyo, los que van a la comunidad y encuentran en la comunidad aquellas organizaciones que están instaladas donde se pueda otorgar, digamos, este tipo de apoyo de acuerdo a la cultura y llamado al apoyo, ¿ya? No a reemplazar los sistemas comunitarios, como dice ahí. En ese sentido, ¿cuáles son estas medidas de las cuales se habla en el apoyo? Hay mucho material. ¿Ah? En internet acá estoy mostrando lo que publicó INECO en su página y que me pareció muy bueno. Dice 10 acciones que no deberían faltar en la rutina. Meditación, saboreo, ¿ah? Es decir, hacer cosas que concentren y tomen la atención, así como la versión básica del mindfulness. Hacer
fortalecer los vínculos, proponerse objetivos, alimentación saludable, cultivar la gratitud, la amabilidad, la actividad física, el buen descanso, la higiene. Probablemente cada uno de ellos uno pudiera desglosarlo y efectivamente, obviamente el personal de salud mental más especializado puede desplegar cada una de estas de una manera mucho más sofisticada. Pero el llamado a que el personal de salud, no de salud mental, el personal de salud que está en contacto con las personas, pueda también hacerlo, y en ese sentido estos manuales de apoyo son bien buenos. El Ministerio de Salud acá en Chile sacó esta guía de bienestar emocional que me pareció también que está bastante buena, está dentro del material que van a tener ustedes para descarga. Lo que me pareció bastante bueno es que tiene una cápite para niños y adolescentes, tiene otro de bienestar emocional en personas mayores, tiene otro cápite acerca del teletrabajo, por lo tanto me parece que es material, y tiene otro acerca del consumo de alcohol en tiempos de cuarentena, lo cual me parece que es un material bien valioso, ¿ya? Y también voy a dejar en el material esta guía que la edita un colega psicólogo, Claudio Martínez de la UDP, acerca de intervención y psicoterapia en crisis, mostrando así de manera bien gruesa, pero me parece explicativa, un manual rápido de psicoterapia de apoyo, ¿ah? ¿Qué es lo que significa el apoyo? Y en ese sentido es un material de referencia que puede ser bien útil también, ¿ya? Finalmente, el personal de salud es un target particular porque es un grupo de riesgo, más allá de los otros grupos de riesgo que mencionamos. Los que tienen el COVID, los en riesgo del COVID, los que tienen preexistencia y el personal de salud. Y en ese sentido, mantener fuentes de información confiable, actualizada, particularmente sobre los riesgos, monitorear las propias reacciones, buscar asistencia apropiada. Y con el personal de salud me refiero a la primera línea, pero también me refiero a todos nosotros. De hecho, esta misma instancia, esto de tener estas sesiones virtuales todos los viernes, es parte de eso, digamos, es parte de tener un espacio común donde podamos conversar y podamos pimponear las ideas que están en cada uno de nosotros, cómo estamos lidiando todos nosotros con esta nueva situación. Y en ese sentido, así como tenemos esta iniciativa, pueden haber varias otras iniciativas para mantener el espíritu comunitario. Como dicen por ahí, ahora ya no se está usando el distanciamiento social, sino que el concepto es el distanciamiento físico, porque hay que tratar de mantener la cercanía social, ¿ya? Y a través de los medios electrónicos vivimos en un tiempo en que eso se puede. Y este fue el mensaje que transmitimos ayer a los colegas médicos que no eran psiquiatras, digamos, sino que médicos de atención primaria, familiar, que el personal de salud tiene un papel importante y privilegiado porque son la primera línea en la evaluación de los efectos del distrés emocional como parte de la respuesta a la pandemia. Y la mayor parte de la gente no va a desarrollar psicopatología específica, por lo tanto la mayor parte de la gente no hay que mandarla al psicólogo o al psiquiatra. Sí va a haber, sí ellos van a tener también la posibilidad de detectar personas que puedan requerir atención especializada, y en ese sentido ellos son muchas veces los que van a tener que definir ese tipo de situaciones. Pero en principio ellos son parte importante de los recursos de poder otorgar apoyo a las personas. Ahí están las referencias que le mencionaba, y ahí abajo está el link que lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat para que lo copien y lo pongan en su buscador, ¿ya? Esa era la presentación, y la idea que esto fuera un gatillante, un desencadenante de la discusión que vamos a tener ahora. Así que le doy la palabra a José, a Sergio. Bueno, quizá solamente estoy al aire yo. Sí. Yo creo que ya dijiste ahí todo lo que habíamos querido decirle a los colegas. Recordemos que estos eran colegas no psiquiatras de varios países de Latinoamérica. Nosotros no estamos totalmente seguros de cuál ha sido la recepción de lo que les contamos ayer, pero quedamos conformes y satisfechos, con cierta sensación de orgullo, porque esto de que a los psiquiatras nos pregunten, así como estamos interpelados los psiquiatras en esta coyuntura, ¿no es cierto?, de dar opiniones, tanto hacia la comunidad de salud como a la sociedad toda, nosotros pensamos de que esta puede ser una oportunidad que la mal usemos en el sentido de aprovechar de traer la psiquiatría hacia el mundo médico, ¿no? Hablemos entonces de la depresión, hablemos entonces de la ansiedad, hablemos de cómo la enfermedad puede introducirse en los delirios de los
pacientes graves, o de cómo ¿no es cierto?, la paranoia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los obsesivos? Y en realidad nosotros hicimos algo bastante contraintuitivo, de lo cual quedamos satisfechos, porque es más honesto y es más cercano a lo que estamos viendo. Y es justamente, y creo que es importante que nos paremos ahí, de que no podemos hablar de una crisis de salud mental porque no sabemos que vaya a haber una crisis de salud mental. Porque no hay antecedentes de esto, y los antecedentes parecidos, muy distintos, pero parecidos, tampoco lo demostraron, como decía Danilo. Sí es probable que, a diferencia de las Torres Gemelas o cualquier tragedia, lo que viene ahora a continuación, que es un periodo más o menos importante en donde va a haber gran apertura, digamos, de recursos, donde va a haber aumento de la pobreza, donde va a haber probablemente, bueno, mucha gente que va a quedar efectivamente sin trabajo y sin recursos. Es muy probable que eso sí, porque sí hay antecedentes de cuando las situaciones sociales se ponen muchísimo más adversas, esto pueda implicar fragilización de nuestros pacientes y creación de nuevos pacientes en salud mental que a lo mejor hubieran navegado correctamente, pero se enferman de nuestras enfermedades producto de la apertura. Entonces, parece, como digo, contraintuitivo, pero creo que es importante no necesariamente aprovechar la palestra, aprovechar el estrado para hablar de psiquiatría, sino que eventualmente incluso hacer lo contrario, indiferenciarnos y decir a lo mejor que el llamado que tenemos los psiquiatras, uno de los llamados, quizá el primer llamado, es hacer médicos hoy día, es hacer agentes de salud, es usar el sentido común. Porque en vez de crisis de salud mental, lo que sí tenemos con certeza es una crisis de la homeostasis emocional de toda la población. Eso es una crisis porque habría que ser un astronauta para no estar viviendo la congoja que implica, la angustia que implica, los temores que implica, etcétera, etcétera. Y frente a eso, a lo mejor no necesitamos actuar como psiquiatras ultra especializados. Yo creo que sí, que estamos llamados a ver si podemos hacer lo mejor posible, algo que nosotros los psiquiatras hacemos bastante, pero que a lo mejor es tiempo de hacerlo aún mejor, que es la psicoeducación, que es educar. Yo creo que este es un momento en que los que nos dedicamos mucho a psicoeducar a nuestros pacientes tenemos que ver, eso sí que es un momento para aprovechar. Hay una sensibilidad particular de los pacientes, de la gente, de los pacientes, ¿no?, para escucharnos en lo que tengamos que decirles respecto de ordenar ritmos, disciplina biológica, y ahí creo que es importante, como digo, aprovechando la oportunidad, ir un poco más allá. Nosotros normalmente le vamos a decir a alguien, ¿no es cierto?, levántate a la misma hora o duerme un número de horas determinado, pero ahora tenemos la oportunidad a lo mejor de ser más invasivo y decir, te veo sin afeitar, ¿no? Te veo con pijama, son las 2 de la tarde. Entonces, no te estás levantando, y eso no va a ser bien, eso va a pasar esto, lo otro, lo demás, todas las consecuencias. Es decir, desde el punto de vista de lo psiquiátrico, no tenemos todavía evidencia de cómo esto va a agravar a nuestros pacientes, pero sí sabemos, porque es bastante obvio, que desde el punto de vista de los cambios que esto está implicando, me refiero ahora al encierro, la cuarentena, etc., los cambios que está implicando en ritmo, en hábitos, desde el punto de vista tanto psiquiátrico como metabólico, como físico en general, esos cambios sí van a tener consecuencias. Y van a tener consecuencias en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Eso quizás para empezar a calentar motores en esta discusión. Sergio. No, bueno, primero me gustó mucho la presentación. Segundo, lo habíamos discutido la vez pasada. Yo creo que dos cosas. Primero, estamos teniendo una oportunidad única de explorar la relación médico-paciente, médico-usuario, con una disminución dramática de la alteridad, es decir, en donde el otro es menos otro. Esto es el fenómeno pandémico, por decirlo de alguna manera. Es decir, estamos todos en el mismo barco, no es que yo te veo de un barco estamos compartiendo mucho, y por eso yo creo que efectivamente todos estamos percibiendo que algunas cuestiones, como vos decías, de educación, de hábitos, que a veces rebotaban, estas veces están penetrando en la gente que nos consulta de una manera más eficiente. Yo creo que es un aprendizaje a conservar,
y capaz poder emular en una situación posterior de manera más eficiente. Después revisaba lo que ustedes propusieron como elementos básicos a ver, no estamos examinando nada que no debiéramos examinar cotidianamente. Al final las cosas varían en el acento, ¿no? Entonces, me parece que esta es una situación en donde el acento en la evaluación del núcleo conviviente, del contexto social del sujeto debe hacerse más activamente. Los psiquiatras los psicólogos estamos acostumbrados a que el sujeto, que es objeto directo de nuestra atención, es el que está en problema, y utilizar a la familia, a los convivientes, los allegados como pilar, como soporte, como pivote de las acciones. Y yo creo que podemos, de hecho, no sé, es mi experiencia personal, ver que en realidad la persona que es el objeto directo de la atención está notablemente bien, y donde uno empieza a observar fenómenos nuevos es en el entorno, ¿no? Entonces, creo que hay que incluir en el examen cotidiano, che, ¿cómo está tu pareja? ¿Cómo lo está llevando? ¿Tu mamá está irritable? ¿Tu mamá? Esto es una pregunta que uno no hace habitualmente. Uno le pregunta, che, ¿la irritabilidad cómo? No, bien, baja, alta, mucha, poca. Pero ¿tu mamá está irritable? Es decir, porque acá puede ser que sea la persona que está por fuera del tratamiento la que empiece a dar alguna señal de inestabilidad. Y creo que eso que hay que hacerlo más activamente, es decir, explorar el entorno, ¿no? Incluso se puede extender al edificio, al trabajo, es decir, hay cosas que uno supone fijas que se pueden empezar a mover de nuevo por lo extendido del fenómeno. Esas serían las dos primeras reflexiones. Y la tercera es esta que vos decías al final, José. Yo creo que, bueno, uno está compelido a tomar una posición médica más general, y yo en lo personal le dedico un par de minutos, un minuto, dos, a examinar que las medidas de prevención del contagio se estén cumpliendo. Es decir, no, le digo, che, mirá, te estás cuidando cuando te lavas, que yo sé que, es más, capaz lo hacen mejor que yo, es decir, no hay ninguna suposición, pero me parece que es parte del ritual. Uno en estas situaciones, aunque sea redundante, lo tiene que hacer casi por protocolo. Es decir, un médico no puede dejar de preguntar acerca de las situaciones de prevención comunitaria en el contexto de una entrevista médica, ¿no? Así como uno le pide a los médicos, como ustedes hicieron, que en el contexto de una entrevista clínica pregunte por cómo está durmiendo, por el consumo de sustancias, cosa que capaz un médico clínico no hace habitualmente, un ginecólogo, qué sé yo, un endocrinólogo, lo tiene que preguntar por la situación de la pandemia. Nosotros le tenemos que preguntar, che, ¿te estás cuidando? ¿Tuviste fiebre? ¿Hay algún síntoma? Es decir, porque lo último que quería decir es que el segundo problema que tenemos nosotros, más allá de la pandemia, es la particular punto en el vector temporal en el que estamos parados. Latinoamérica, África, leía el informe no sé si leyeron el artículo del New York Times de anteayer, estamos como adelantados en el tiempo, es decir, estamos viendo la película desde un punto temporal acelerado, y nos va a llegar la ola después. Entonces, el estrés que nosotros estamos manejando es un estrés diferente al de la gente que vive en Nueva York, en donde les cayó la ola. Entonces, ellos están lidiando con una catástrofe. Nosotros estamos lidiando con anticipar la catástrofe, pero todavía, capaz no sucede, yo soy ateo, pero rezo, digamos, capaz no nos llega, pero se entiende, es decir, estamos sometidos a un estrés más largo. Estamos con medidas de restricción social, con un número de contagiados y de fallecidos afortunadamente todavía bajo, y sin embargo podemos tener que soportar la frustración de que eso haya sido insuficiente. Es decir, y ahí vamos a ver cómo lidiamos. Ahora tenemos la esperanza desde nuestro lado, capaz no la tenemos, es decir, y tenemos que estar preparados para eso, es decir, de ver que a pesar del esfuerzo uno fracasa. Esto uno lo aprende en el deporte, digamos, lo aprende en medicina también, pero creo que, bueno, que como ustedes dijeron al principio, uno parte de la base que cualquiera de las reflexiones que está haciendo es una reflexión en el medio de, entre, no es present continuous, es decir, no está sucediendo.
no sucedió ni va a suceder. Entonces, todo tiene que ser provisional. Pero bueno, eran esas 3 cosas las que se me ocurrieron. Oye, a la gente le invitamos a que haga sus preguntas por el chat. El doctor Duque me dijo que era el joven Quirós, ya no tan joven, doctor Duque. Pero gracias. Todavía se ve joven, pues. Exacto. Esperemos que llegues a estar mucho más viejo. Exactamente. Y ayer en la conversación se dieron varios temas muy interesantes que también lo hemos tocado. Uno, a propósito lo que decía José, a los colegas aparentemente, el feedback que tuvimos le hizo sentido esta mirada que propusimos en la presentación. Esto de que la primera línea es la que tiene que hacerse cargo del apoyo de la mayor parte de la gente. Pero probablemente requieran algunos toques específicos, como por ejemplo, qué es lo que pasa con cómo se cuidan los ritmos circadianos, ¿ya? Otro Sí. punto específico, cómo se usan, qué es mejor para dormir, ¿ya? Las benzodiazepinas, los hipnóticos, los antihistamínicos, la melatonina, los antipsicóticos, los antidepresivos con acción para dormir. Cosas que nos preguntaron ayer, ¿ya? El vino o la marihuana. Claro. ¿Qué otras cosas nos preguntaron ayer? Algo sobre interacciones de fármaco y COVID, que obviamente en el ámbito médico es particular. Y lo otro, que son preguntas sin respuesta, digamos, y que a lo mejor podemos darle alguna vuelta, es cómo abordar el dilema ético-práctico con respecto a las personas mayores, ¿ya? ¿Cómo abordar a las personas que viven situaciones de violencia en su casa, de violencia doméstica? Y un tercer punto es cómo lidiar con algunos tipos de síntomas psiquiátricos, en particular con la hipocondría, llamémoslo preocupación somática excesiva. ¿Qué pasa con los pacientes que les está dando COVID toda la semana o que se están preocupando porque tienen asma, digamos? Entonces, cuento lo que pasó ayer porque me parece que todas eran buenas preguntas. Algunas pudimos responderlas y otras quedaron así como cosas a explorar, digamos. O sea, por ejemplo, esto de qué pasa con la violencia doméstica. Y lo que atinamos a responder era que el COVID desnuda las situaciones reales, cómo están desnuda los países, cómo está la economía de los países, desnuda la ideología, desnuda la pobreza y desnuda la miseria de todos nosotros, digamos, y una de ellas es el vivir en situaciones de violencia y cómo eso se exacerba en esta situación. Ahora, para ahondar en este punto y escuchar las opiniones de ustedes, de ti, Sergio, en particular, porque ya sé lo que viene José, ¿habrá algo específico que podamos hacer con respecto a la violencia? ¿Habrá alguna manera de poder, no sé, de poder tener una intervención que no sea más allá del sentido común o de decir a la gente que llame a la comisaría más cercana para hacer su denuncia? No, Para poner Sergio, para ponerle dramatismo a lo que plantea Danilo, no nos olvidemos de que en los hogares, así el gran universo de los hogares de nuestra sociedad, un porcentaje de ellos habita con violencia intrafamiliar. En un porcentaje de ellos hay una situación abusiva que tiene lugar y que nosotros, producto de esta pandemia, estamos encerrando a las habitualmente abusadas con sus abusadores, sin escapatoria. A ver. ¿Qué responde? Sí, hay preguntas y respuestas súper interesantes acá de David Guanambal, de Damián Rodante. Vale la pena. Ahora, yo con respecto a la... primero, una cosa que estoy preguntando, que me gustó el punto sobre hasta dónde vulnerar la intimidad, yo estoy preguntando el metro cuadrado, la cantidad de metros cuadrados en la que están viviendo. Es decir, no es lo mismo vivir 2 en 40 metros cuadrados que 2 en 100 metros cuadrados. Es una pregunta que hay que tener porque no es lo mismo, ¿no? Lo siguiente, yo creo que los psiquiatras podemos cumplir un lugar, los psiquiatras de la salud mental, en las recomendaciones del tipo de aislamiento social. Yo creo que realmente ir a hacer una compra a un comercio de cercanía y en vez de caminar 2 cuadras, caminar 10, no me parece que aumente la capacidad de contagio, digamos, o el riesgo de contagio,
y hace un montón a la salud mental de la gente. Es decir, realmente caminar 20 cuadras no es lo mismo que caminar 2, y eso hace que, por ejemplo, una persona que está conviviendo con otra en 40 metros cuadrados pueda pasar, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos en soledad y, por ejemplo, masturbarse. Es decir, parece una estupidez, pero hay gente que está conviviendo en situaciones muy dramáticas en cuanto a la estrechez del ámbito físico y ha perdido situaciones mínimas de intimidad. Entonces, poder otorgarle a alguien intimidad utilizando los momentos para salir, también como una medida de refrescarse psicológica y físicamente, yo creo que hay que empezarlo a discutir abiertamente, y la gente cuando sale a comprar debería tener dentro de sus posibilidades caminar un poco. Ya no estoy hablando de salir a correr, ni todas estas cosas que se están discutiendo. En vez de tomarme 10 minutos para hacer las compras, me puedo tomar media hora, y eso puede ser muy sano. Y después, y acá me quedo, con respecto a qué dar para garantizar el sueño. Yo creo, lo dijimos la vez pasada, yo creo que ahora no hay que tener medias tintas, hay que dormir. Es más, y probablemente hay que dormir más que de costumbre, porque hay menos que hacer. Para muchos, yo estoy con mucho trabajo, pero hay que dormir. Es decir, hay que dormir. Yo le tengo miedo a algunos hipnóticos, es decir, por ejemplo, darle en una situación de bajo control Zolpidem a una persona que nunca ha tomado, prefiero darle alprazolam. Es decir, las reacciones paradojales de los hipnóticos suceden, digamos, y no es tan inhabitual. Entonces, me parece que capaz es tiempo de menos preciosismos y asegurar con las medidas más sencillas posibles 8 horas de sueño medianamente eficiente, y estoy hablando gente con patología o gente sin patología. Y nada, y lo último con respecto a lo de la violencia familiar. Bueno, hay situaciones en las que uno va a tener que hacer una extracción, sí, sacar, decir, bueno, mirá, yo me acabo de pasar esta semana a decirle, todo bien, pero es momento que tus hijos estén con el padre, en una chica que necesitaba realmente 5 días para descansar, no daba más, no daba más, no daba más. Estaba conviviendo con 3 chicos, de los cuales 2 eran adolescentes, y estaba agotada. Y estaban todos agotados en esa casa y no hubo otra manera que hacer un enroque. Es decir, hay que ponerse ahí. Yo por lo menos ahí me parece que hay que ser directivo y no tener pudores, digamos. Capaz a veces la gente está esperando que alguien se lo diga para romper que yo el mandato materno o ese tipo de cosas. ¿Mm? ¿Están viendo las preguntas? Hay una de Demián, muy interesante. Sí, José no se escucha. A ver. Sí, José creo que cerró el Ahí sí, micrófono. ahí sí, ahí Ahí sí. está. Sí, ahí estoy hablando. No, uno normalmente no haría intervenciones que yo creo que es momento de considerar hacerlas. Yo ayer me vi enfrentado a esto. Estoy hablando de muchos tipos de situaciones en los cuales lo más razonable es pedir que alguien emigre de la casa, ¿no? Una de las situaciones importantes, además del riesgo de las mujeres con el abusador encerradas, ¿no? Es el riesgo de la mujer que tiene a sus hijos ahora ya no yendo al colegio y por lo tanto entrando a enloquecer, digamos, de tener que lidiar con todo y a veces incluso con actividades académicas vía online, ¿no es cierto?, que están igual demandando, que tienen a niños estresados y a estas madres entonces al borde de la locura. Pero me refería incluso a situaciones mucho más puntuales. Tengo un paciente en concreto que tiene una relación con su padre extremadamente explosiva, extremadamente tensa, hostil permanentemente, y cosa que no hubiera hecho nunca. Ayer tomé la decisión de recomendar a esta familia que saliera de la casa, que era el momento de ir a la casa de una amiga y quedarse allá indefinidamente, digamos, por lo menos vamos a ir administrando la situación. Pero insisto, la situación nos lleva a tomar decisiones que normalmente no tomaríamos y que a lo mejor es muy importante facilitarnos en esa dirección. El tema del abuso, yo creo que aquí tenemos una potencial crisis de aumento de violencia, tenemos una potencial crisis con riesgo de aumento de daño físico,
no sería tan descabellado pensar que se produjera un aumento de lesiones, muertes, etcétera, producto de situaciones de encierro prolongado entre personas que existe la violencia cotidianamente. Ese es un tema que nosotros podemos hablarlo y hablarlo, pero la sociedad es la que tiene que reaccionar frente a eso. Y a mí todavía no se me ocurre, no sé qué piensan ustedes, digamos, pero a lo mejor recuerden que la mayoría de las personas que viven, de las mujeres que mueren por femicidio, han dado aviso muchas veces. Son prontuarios que existen en la policía, en carabineros, ¿no es cierto? O sea, es probable que la sociedad sabe muy bien, sepa muy bien, dónde hay hogares donde probablemente se están viviendo cosas complejas. No sé si tenemos capacidad de reaccionar, pero es probable. De las preguntas que estaba viendo acá, hacía una pregunta acerca del suicidio y ya lo habíamos comentado en la pasada, digamos. Es incierto lo que puede ocurrir. Como contaba, había una editorial en estos últimos días, creo que fue en Llama, acerca decía la tormenta perfecta y los suicidios, y que planteaba a propósito de la angustia y de otros fenómenos contemporáneos que pueden exacerbar eso. Dicho sea de paso, principalmente en Estados Unidos, porque es Estados Unidos el país del mundo en donde estaban aumentando los suicidios. ¿Ah? En el resto del mundo no se verifica lo mismo y en algunos lugares incluso puede haber una tendencia a la baja. Siempre se menciona de que hay una epidemia de suicidio, ¿no? Eso es algo que ocurre en Estados Unidos, en nuestros países y en Chile en particular. La tasa de suicidio se mantiene bastante estable. Hay algunos cambios que no debiéramos considerarlos tendencias porque son de baja magnitud. Entonces, no es que veníamos de una epidemia de suicidio y eso va a seguir incrementando, no, la tasa de suicidio es bastante estable. Ahora, para el 11/9, para las Torres Gemelas, lo que se observó fue una baja en la tasa de suicidio posteriormente, y ahí efectivamente las situaciones que producen cohesión social aparentemente tienen ese impacto, ¿ya? Como puede en parte ocurrir con este evento. ¿Ah? Este evento produce cohesión social, produce preocupación, produce cuidémonos todos, quedémonos en casa. Esto de no infectarse tiene que ver con no infectarme yo, pero con no infectar a los demás. Hay cohesión social. Ahora, por otro lado, lo que se viene, que es el tema económico, y como se viene posteriormente, las crisis económicas producen aumentos de suicidio, digamos, eso se observó en el 30, está bastante documentado lo que pasó en la crisis económica en Grecia y el aumento de suicidios que hubo en Grecia hace no muchos años. Efectivamente, las crisis económicas producen aumento de suicidio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso es algo que no sabemos y que vamos a haber que monitorearlo. Y lo último con respecto al tema de la violencia y el suicidio. ¿En serio, Siri? ¿Quién tiene Siri activado? Preciso. Y con respecto al tema de la violencia, y esto es como una propaganda, porque el tema del suicidio es complejo, ¿ya? Y hay muchos fenómenos detrás de ello. Y hay gente que plantea que el suicidio y el homicidio son dos caras de la misma moneda, ¿ya? Uno de los fenómenos que puede ocurrir en torno al suicidio es la impulsividad suicida y la impulsividad homicida, que es algo que se constata de tanto en tanto en la prensa cuando aparece la mató y se mató. Eh, Obviamente hay un contexto social que es tremendamente importante, pero es probable que también detrás de eso hayan fenómenos psicopatológicos particularmente. Yo creo que es una oportunidad también para poder evaluar desde una perspectiva psicopatológica qué es lo que ocurre o cómo se comportan los fenómenos suicidas en el tiempo y cómo se comportan los fenómenos homicidas también. Nosotros habitualmente preguntamos por suicidio, pero en general no preguntamos por agresividad, violencia o intención de matar a alguien, ¿ya? Quizás este es un tiempo para empezar a agregar esa pregunta dentro del esquema habitual de las cosas que uno no debiera dejar de preguntar, ¿ya? Sí, ahí se puede usar proxies, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno puede
preguntar cómo se está llevando con las mascotas. Pues es una tontera lo que digo, pero eh, cuando el nivel de irritabilidad o impulsividad empieza a aumentar, el gato la liga primero. Es decir, y eso es una manera también de preguntar sin entrar. Digo porque cuando uno pregunta sobre agresividad hacia terceros, el pudor e incluso el miedo hace que la contestación sea no tan franca. Es decir, ¿se entiende? Yo seguramente estoy reflejándome en otras personas. Yo creo que estaría más dispuesto a contar que estoy con ganas de matarme que contar que estoy con ganas de matar. No sé si se entiende, Sí. Tiene cuestiones totalmente diferentes. Sí. Ahora, me parece yo fíjate que, perdón. José. No, por eso me parece crucial la evaluación de la familia, insisto. Yo creo que vale la pena durante este tiempo, incluso pidiendo disculpas por hacerlo. Che, me gustaría ver en cámara a tu novio un ratito, a ver cómo anda, a ver la cara, a ver qué está pasando ahí, porque convengamos que estamos hablando, los hogares han pasado a ser lugares de reclusión, no lo digo, de reclusión voluntaria, de reclusión activa, es decir, no estoy diciendo que son cárceles, pero nada, estamos con una convivencia que no es la habitual, que no cumple las mismas reglas. Por ejemplo, simplemente en mi casa el acceso a Internet ha pasado a ser un motivo de discusión, pelea y organización. Es decir, la banda en la Argentina es de muy baja calidad y si mis dos hijos se ponen a jugar con sus amigos Counter-Strike o League of Legends, yo no tengo ninguna chance de ver una película en Netflix. Entonces, es una discusión que no teníamos previamente y que nos ha llevado a una organización diferente a la que nos manejábamos habitualmente. Entonces, yo creo que ahí sí hay que meterse. Es decir, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, ayer vi una paciente adulta mayor que estaba fenómena, genial, hasta divertida con la situación, pero charlando con la hija me di cuenta que la hija que quedó conviviendo con ella no se estaba cuidando ella y que la iba a apestar, digamos, porque la hija no estaba cumpliendo correctamente con las medidas de cuidado. Es decir, y al final un tercio, un cuarto de la charla pasó por educar a la hija respecto a cómo tiene que cuidar a la madre en este contexto. Pensó que con que la madre no hiciera las compras era suficiente. Estamos hablando de gente de clase media con un buen nivel de formación. Y eso no es porque yo crea que esta chica, la hija de esta mujer, sea tonta o no entendió. Yo creo que porque no está pudiendo lidiar con la elegancia suficiente en la situación de haberse encontrado confinada con la madre, abandonó su departamento en donde ella vivía sola, fue a cuidar a la madre justamente para que no saliera a hacer las compras, sin embargo estaba saliendo como mal, se entiende, al final salía descuidadamente y tenía más riesgo la madre porque estaba la hija ahí. Estas cosas, digamos, ¿no? Una palabra quería decir para cerrar mis aprensiones respecto al tema del suicidio. Está bien, bajar los suicidios en eventos previos, ¿no? Como las Torres Gemelas, etc. De verdad no sabemos aquí lo que va a pasar, pero pensaba que un riesgo que tenemos, dado que la emergencia está cobrando vidas, dado que la tragedia tiene que ver con que está matando a gente, es probable que si ya tenemos una situación que conocemos todos los que trabajamos en salud mental, que es un cierto pudor o una cierta vergüenza que puede tener y que a menudo tiene el paciente suicida de contar aquello que le ocurre, de revelar su suicidalidad. Ojo que podríamos estar en un escenario perfecto para que ese pudor o esa vergüenza esté incrementada y mucho. Esta enfermedad mata gente y a mí se me ocurre querer morirme o querer matarme. No me extrañaría, por una parte, que haya una barrera de entrada mayor para el mismo paciente en reconocerlo, y dos, un estigma aumentado en un servicio de urgencia, donde está todo preparándose para salvar vidas, ¿no es cierto?, y tener que lidiar con este que quiere matarse. ¿No? Ahí hay un tema que hay que buscarle una vuelta, ¿no es cierto?, para entender que nosotros somos los que tenemos que cuidar esa sensibilidad, no la va a cuidar el resto de la comunidad sanitaria. Y por otro lado pensaba, esto del aislamiento, que no es aislamiento social, sino que es distancia social,
y que de hecho todo lo que vemos todos es que hay un aumento marcadísimo del entrelazamiento entre los seres humanos de la sociedad, incluso desconocidos, claro, podría ser que está protegiendo a muchos, ¿no? de ese posible rol adicional de soledad. Pero yo creo que si tuviéramos que elegir quiénes están realmente en riesgo de avanzar hacia una conducta suicida en estos días, yo creo que son aquellos que viven en cuarentena, como le he dicho yo a algunos pacientes. Supongo que no hay nada nuevo, business as usual, porque tú vives en cuarentena hace años. Bueno, tenemos muchos pacientes que viven en cuarentena. Algunos de ellos son viejos. Y yo creo que en algunos casos las redes de apoyo de estas personas solitarias son muy pobres. Y tengo la impresión de que pudiéramos ser los únicos, muchas veces, que podamos chequear en ellos, ¿no? Chequear con ellos. Yo creo que quizás tenemos que hacer una pasadita de nuestros pacientes lobos esteparios y ver cómo están, ¿no? Ver cómo están lidiando con todo lo que esto significa. Tanto la soledad como la dificultad con las cosas concretas de comida, etcétera, etcétera. Eso quería Sí. una última... Déjame, Sergio, porque nada, los dejamos invitados para la próxima semana. Vamos a hablar de personas mayores, como habíamos dicho anteriormente, y creo yo que fue bien estimulante la conversación, porque aparecen una cantidad de temas, digamos, esto de la suicidalidad en particular, un tema que en lo personal me interesa bastante y podemos conversar en otra sesión. La próxima semana vamos a hablar de personas mayores. Así que me despido y nos vemos la otra semana en este mismo ID de Zoom. Sergio. Una cosita. Sí. No, Tú cierra. Otro tema que surgió acá, que me parece disparado por la presentación de ustedes, es cómo nos prepararemos para la pospandemia para seguir manteniendo la solidaridad social como elemento protectivo. Es decir, ahora estamos todos juntos contra el bicho, pero cuando venga la pandemia económica, ahí si no generamos un discurso de cohesión social adecuada, bueno, capaz lo podemos charlar en suicidio. Es decir, esto probablemente... Pero qué duda que esto va a ser una enorme oportunidad en esa dirección. Yo creo que Sí. como nunca en nuestra historia, por lo menos de nuestras vidas, hemos visto este tipo de fenómenos y es una oportunidad. O sea, es una posibilidad de enmendar ciertos cursos sociales que hace mucho venimos diciendo que no van por buen camino, digamos. Hay una serie, lo último, recopilemos las preguntas que quedaron, algunas muy buenas. Ahí Demián proponía un módulo aparte de psicoeducación. Veamos cómo recopilamos eso y le damos un espacio en la próxima. ¿Mm? ¿Cómo no? Un gusto, colegas. Chao. Un gusto. Chao Chao a todos. Chao a todos.